la República de Fredonia, uno más que decidió abandonar a México. Has de saber que en aquellos tiempos turbulentos, varios estados de México quisieron independizarse, también algunas regiones. La región de Fredonia pertenecía al estado mexicano, ojo, mexicano de Texas, y decidió abandonar a México e independizarse. Les hablo de la rebelión de Fredonia. Esto proclamó su independencia el 21 de diciembre de 1826 y se mantuvo autónoma e independiente hasta el 31 de enero de 1827. Este fue el primer intento de separación de una parte de México por parte de estadounidenses. Eran colonos provenientes de Estados Unidos. Su primer intento fue independizar la región de Fredonia. Posteriormente lo intentaron con todo el estado y lo consiguieron. Lograron que Texas se separara de México y lo incorporaron a Estados Unidos. Pero en este caso, este primer intento fue algo que no fue decididamente apoyado por todos. Era un ensayo, un medir las aguas para ver si en un futuro cercano, que inmediatamente lo empezaron a poner en práctica, su plan para tomarle Texas a México. Sucede que a finales de noviembre de 1826 un grupo de simpatizantes del independentista Edwards Hayden Edwards tomó el control de la región de Fredonia mediante la captura de los funcionarios municipales mexicanos afiliados a los residentes establecidos. Un mes más tarde, los partidarios de ese traidor Edwards declararon su independencia de México. Cabe aclarar aquí que las tribus cherokees siempre fueron fiel a México y nunca actuaron en contra de la República Mexicana. Por eso, precisamente, cuando Texas logra su independencia, lo primero fue ejercer una cuestión de dominio sobre los cherokees. Los indios cherokees fueron los más afectados porque los estadounidenses ya los tenían en la mira por el apoyo de ellos a México. Para prevenir que no sucediese lo que ocurrió en Fredonia, el 6 de abril de 1830 se promulgaron una serie de leyes por parte de México durante la presidencia de Anastasio Bustamante, que limitó y prohibió el establecimiento de nuevos colonos en lo que serían los territorios del norte, sobre todo en Texas. No nada más era Texas, era en todos los territorios del norte. Aunque cabe aclarar que en México las medidas mexicanas no funcionaron. Imagínate, había en los territorios del norte, sobre todo en Texas, hablemos concretamente de ese estado que era México, 7,800 mexicanos y había 30,000 estadounidenses. Por lo tanto, los estadounidenses superaban a los mexicanos en casi una proporción de 5-1. 5 estadounidenses, un mexicano. Así estaba la proporción de la población. Además, los estadounidenses traían un sinnúmero de seres provenientes de África. Por lo tanto, ellos eran incluso más, porque solamente consideraban al cabeza de familia. O sea que imagínense qué cantidad y enorme de personas provenientes de Estados Unidos. En realidad, Texas se perdió mucho antes, se perdió por la migración, por la proporción escasa de mexicanos que eran quienes ostentaban las autoridades civiles y militares. Y no podían contener a esa enorme cantidad excesiva de estadounidenses que profesaban otra religión, otras costumbres, respetaban otras leyes, eran completamente diferentes y nunca quisieron integrarse a México. Sirva manera de reflexión lo mismo que ocurre hoy si tú viajas a Japón. En Japón nunca te van a aceptar. La única manera que te acepten en Japón es que te conviertas a todas sus costumbres como ellos. Como mexicano nunca van a respetar tus costumbres y nunca te van a aceptar. Siempre te van a ver extranjero. Esa es la enorme diferencia. También en algunos países de África. Igual ellos nunca se adaptan cuando son recibidos en un territorio. Por eso tú puedes ver el barrio chino, el barrio japonés. O sea, cuando las comunidades establecen sus propios barrios en otros países es porque tampoco tienen intención de integrarse. Y eso nos indica la posibilidad de alguna controversia a futuro. En este caso ya se venía a venir y ocurrió. No se hizo nada y ocurrió.
El origen de permitir la migración al estado de Texas, que fue lo que ocasionó la República de Fredonia, inició en fecha tan temprana como el 24 de febrero de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclaman el Plan de Iguala. Iturbide comienza por su gira en la región del Bajío para difundir el movimiento, y también lo hicieron algunos líderes como los insurgentes Nicolás Bravo e Ignacio López Rayón. También se une el que sería después presidente de México, Guadalupe Victoria, que él se adhiere hasta el 6 de abril. Inicia el 24 de febrero y se adhieren el 6 de abril dos futuros presidentes de México, Guadalupe Victoria y Anastasio Bustamante. Ellos dos serían presidentes. Anastasio Bustamante no permitiría ya la migración a los territorios del norte, pero quien sí lo hizo, que era propiamente líder del movimiento insurgente, fue nuestro primer presidente de la República. Ese primer presidente, Guadalupe Victoria, permitió la entrada de colonos a los territorios del norte. Posteriormente es nombrado presidente también Antonio López de Santa Anna, quien también permite la migración. Pero cabe aclarar que todos eran un grupo de amigos que traicionaron a quienes los apoyaron. El que los apoyó y por el cual se pudo consumar la independencia fue Agustín de Iturbide. La independencia se consuma el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército de las Tres Garantías entra a la Ciudad de México, pero porque lo quisieron los realistas, porque ellos ya habían ganado. Ellos ya en fecha anterior, ya desde febrero de 1820, desde el 21 de agosto de 1821, ya había hecho un pacto Iturbide con el virrey Juan O'Donoghue. Ellos podían haber consumado la independencia y podían haber ganado y combatido a los insurgentes. Simplemente quiso pacificar el país, quiso conciliar diferencias, y eso fue el error que llevó a lo que todos sabemos que pasó con Agustín de Iturbide, que después es el único héroe que ha sido, cuando regresa a México, sale de México cuando él abdica como emperador, regresa y se le aplica algo injustificado, porque era el verdadero héroe y gracias a quien se consiguió la independencia. Ahora bien, ese grupo de amigos, de amigotes, entre ellos Antonio López de Santa Anna, el que estaba tras bambalinas y que dominó México hasta 1854 y al cual se le deben, es causa, origen y siempre está involucrado en todas las pérdidas territoriales que sufre México. Incluso él no puede justificar su actuación cuando él permite y abre las puertas a colonos en los territorios del norte y cuando distrae la fuerza de las guarniciones que defendían los territorios del norte. La proporción poblacional era tan diferente, 5 estadounidenses sobre un mexicano, que era algo que ya se venía a venir y nunca se hizo nada por evitar. Sobre todo estos tres amigos que dañaron mucho a México, que son Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria y Anastasio Bustamante, de los primeros presidentes de la República Federal Mexicana, desde su independencia, cuando se origina, desde 1823. En 1821 surgimos como imperio grande, enorme y extenso que reclamaba todas las extensiones de ultramar, la mitad de la isla de Taiwán, Filipinas, todas las islas y territorios de ultramar, incluido Cuba, la Florida y lo que había sido la Luisiana. Agustín de Iturbide reclamó todos los territorios. Sin embargo, el que ya decidió no reclamarlos fue el primer presidente republicano federal, que fue Guadalupe Victoria, y después quien ratificó que no quería reclamar esos valiosos territorios fue Antonio López de Santa Anna. Por lo tanto, ese grupo de amigos dominó México y a su vez causó la mayor desacierto económico y en otros sentidos. Te preguntarás quién fue el origen de la República de Fredonia. Se llama Hayden Edwards. Este individuo fue un hacendado de los primeros tiempos de la colonización de estadounidenses en Texas, pero ellos todos habían sido colonos en la Luisiana española. La Luisiana española se finge una falsa venta de Francia a Estados Unidos, lo que nunca ocurre, porque Francia nunca entregó la Luisiana. España nunca entregó la Luisiana a Francia. Eso fue una simulación cuando ocurre que Francia invade España, cuando ponen a Pepe Botella y todo lo que ya sabemos.
Esas situaciones son una cuestión por parte de Napoleón, que invadió España. Entonces todas esas supuestas decisiones no se tomó por el auténtico y verdadero en ese momento monarca de España, que era quien gobernaba todo el imperio español. Todas esas supuestas decisiones, cesiones y acuerdos son falsos. Se hicieron a través de testaferros y prestanombres como el Pepe Botella. Ahora aquí habrá que aclarar que España nunca regresa la Luisiana a Francia y Francia nunca la vende a Estados Unidos. Estados Unidos aprovechaba cualquier situación para sacar provecho. En ese momento dijo que lo tomó y la adjudicó para sí. Tomaron ellos por la fuerza la Luisiana y después le dijeron, bueno, pues si quieres aquí hay dinero y si no te va a salir más caro ir a defender esos territorios. Eso le dijeron a los franceses, que tampoco tenían derecho a la Luisiana, por eso no la pelearon, no la defendían, porque no tenían derecho a ese territorio. Ese territorio era español y por consecuencia pasaría a ser mexicano con la independencia de México, que ya estaba próxima. Por lo tanto, el mayor perjudicado de la supuesta del invento de la venta de la Luisiana a Estados Unidos fue México, porque México, cuando se independiza, había reclamado todos los territorios incluso de ultramar, así que México llegaba hasta la Florida e incluía Cuba, porque nunca dijo que no Agustín de Iturbide. El que dijo que sí ya fueron posteriormente Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante, y el que firmó un documento donde lo expresó de manera clara fue Antonio López de Santa Anna. Por lo tanto, podemos argumentar que los que pretendían el cambio de gobierno en México de imperio a república estaban haciendo todo por conseguir sus propósitos, hacerse del poder en la Ciudad de México sin importar si se perdían o no el resto de los territorios. Por lo tanto, ocurre la independencia de Centroamérica y la pérdida de los territorios del norte, pero que eso es lo que más se conoce. Faltaría la pérdida de Cuba, de la Florida, de la Luisiana. Además, la frontera de los territorios del norte de México era más extensa, era más arriba del tratado Adam-Onis. El tratado lo firma una persona que no tenía ya facultades para firmarlo. Haz de cuenta que los estadounidenses ven que va un funcionario español y lo utilizan para falsificar, se dice tal vez probablemente, el tratado Adam-Onis. Quienes lo firman no tenían facultades ni carácter para poder hacer esa firma. Por lo tanto, esas fronteras no son reconocidas. Las fronteras anteriores a ese tratado llegaban hasta Canadá, partes de Canadá, y también incluían casi hasta los Grandes Lagos. El Mississippi era en una parte de la frontera, pero más al norte llegaban a los Grandes Lagos, la extensión de la Luisiana. Los estadounidenses, como ya pretendían apoderarse de la Luisiana, le quitan extensión a la Luisiana, así como lo hicieron en Texas, que le quitaron extensión a Texas antes de quitárselo a México. Van avanzando poco a poco. Es como subir una escalera. Primero subes un peldaño, después otro, y así poco a poco vas subiendo la escalera, y cuando aquel se distrae, lo haces rápidamente y llegas al segundo, tercero o cuarto piso. Así le hicieron. Poco a poco recorrieron la frontera de la Luisiana española, poco a poco. Después inventaron que se la habían comprado a los franceses, y los franceses inventaron una supuesta venta porque ellos no tenían derecho. Imagina, ¿y tú crees que Francia iba a perder un territorio tan extenso? Francia lo hubiera peleado, Francia hubiera mandado su ejército, pero no lo hizo porque no tenían derecho a ese territorio. En realidad, eso fue un acuerdo simulado entre Francia y Estados Unidos. Pero el que perdió, ¿quién perdió? En ese momento España, y en lo inmediato, en poquitos años, México, porque surge México en 1821. Aunque cabe aclarar que la República de Fredonia surge 5 años después de la independencia de México. La proclama Hayden Edwards en 1826. Aquí cabe aclarar que fue un error del gobierno mexicano, ya que los estadounidenses viajaron a la Ciudad de México desde Estados Unidos, llegaron en barco al puerto de Veracruz, de ahí a la Ciudad de México, se entrevistaron con el presidente de la República y dejaron una oficina para hacer un cabildo para conseguir autorizaciones para la migración de estadounidenses a los territorios del norte de México, sobre todo a Texas. De tal manera que Edwards se catalogó por parte de los funcionarios mexicanos como un tipo impulsivo y agresivo, porque tenía un temperamento muy exaltado. Así era la personalidad de Edwards.
A través de artilugios y de todo tipo de estratagemas, Stephen Austin y, porque no iba separado, los principales fueron Stephen Austin y Hayden Edwards. Ellos dos abrieron esa oficina para convencer a las autoridades mexicanas y sobornar todo tipo de empresarios. Así que hay un punto malo por los entonces funcionarios de México que se dejaron sobornar por estos tipejos que venían de Estados Unidos. Cabe aclarar que se consiguió mayor éxito por parte de Stephen Austin porque él había sido reconocido por la nacionalidad española en la Luisiana y después se le reconoce la nacionalidad mexicana. Por lo tanto, al ser mexicano no se le podía impedir la migración, pero sí a los que él llegaba. Por lo tanto, estuvieron cabildeando para que les autorizaran concesiones de tierra, que fueron incluso 10 veces superior a la de un mexicano promedio. Si tú vivías en la Ciudad de México o en alguna parte de México y tú querías ir a poblar los territorios del norte, el gobierno de México de la ciudad no te apoyaba a ti como mexicano. Sin embargo, a Stephen Austin y a Edwards Hayden, a ellos les concedían 10 veces más extensión territorial que a ti como mexicano. Esa fue una falla de los gobiernos desde 1821 hasta 1825. Porque les hablo que las normas para la migración se autorizan el 24 de marzo de 1825 por parte del estado de Coahuila y Texas, que posteriormente ahí crearon otra rebelión, que fue la rebelión de la República del Río Grande. En cada uno de los lugares ellos proclamaron movimientos separatistas e independentistas. Uno de tantos fue este de la República de Fredonia, encabezada por Hayden Edwards. El gobierno de México les concede el 14 de abril de 1825 un permiso para que llegaran 800 familias del este de Texas. Así que Hayden Edwards tenía una autorización para 800 familias y Stephen Austin tenía otra para 300 familias. Por lo tanto, iba a llegar una población increíblemente exagerada de extranjeros que no pretendían incorporarse a la mexicanidad, ni conocían, ni sabían, ni querían ser mexicanos. La colonia de Edwards, que es la que origina la República de Fredonia, comprendía desde el río Navasota hasta 20 leguas al este del río Sabine y desde 20 leguas al norte del Golfo de México hasta 15 leguas al norte del pueblo de Nacogdoches. Cabe aclarar que los habitantes nativoamericanos de esas extensiones, sobre todo de Texas, que son los indios Cheyenne, siempre fueron fieles a los mexicanos y nunca nos traicionaron, nunca atacaron a ningún mexicano y nunca agredieron, más bien apoyaron frente a los estadounidenses. Por eso la primera tarea cuando consiguen la independencia de Texas es pues hacer lo que ellos llamaban justicia hacia el pueblo Cheyenne, que fue el más afectado porque ya México nunca les volvió a brindar apoyo. Incluso si se pretendía recuperar Texas, se hubiera podido si nos hubiéramos aliado con los Cheyennes y otras tribus nativoamericanas. A través de ellos se podía haber hecho una recuperación poco a poco de Texas y de otros territorios. Cabe aclarar que en ese momento del que estamos hablando, de 1825, México era una nación rica y poderosa, teníamos un ejército más fuerte que el de Estados Unidos, nuestra economía era más fuerte que la de Estados Unidos, México era riquísimo. De hecho, como nos acabábamos de independizar, en ese momento histórico, en el momento en que se proclama la independencia de México en 1821, el lugar más rico del planeta, de todo el planeta Tierra, era el virreinato de la Nueva España. Lo que se independiza como México, ese virreinato era el lugar más rico de la tierra. No había nación más rica que el virreinato de la Nueva España. Por eso, para la monarquía española, la pérdida más grande y de la cual nunca se pudo recuperar fue la pérdida del lugar más rico de la tierra, que era el primer productor mundial de oro, el primer productor mundial de plata y de otras cuestiones, que era México. La Nueva España, México. Porque hablo de cuando se independiza en 1821. Ese México era el lugar más rico y contaba con los mejores militares, los más experimentados, eran muy hábiles, pero ese ejército fue desmantelado por las primeras repúblicas. Cuando se trató de defender esos territorios del norte, sobre todo Texas, por parte, me refiero concretamente a Antonio López de Santa Anna, él hizo todo por desmantelar el ejército, pero él no fue solo.
todos los independentistas eran sus amigos. Guadalupe Victoria, Anastasio Bustamante eran uña y mugre junto con Santana y gobernaron hasta 1855, que lo hizo Santana. Lo apoyaron, por eso fue 11 veces. Si sumamos las presidencias, las vicepresidencias, fueron 11 en las que Santana estuvo al frente o detrás del telón en México. Todo inicia cuando Edwards llega a la población más importante del lugar donde pretendía izar la bandera de la República de Fredonia, que fue en agosto de 1825. Cuando se proclama, lo proclama en diciembre de 1825 y dura poco más de un mes, hasta que en 1826, en enero, es sofocada la rebelión y México logra retomar el control de la región de Fredonia. Cabe aclarar aquí que el jefe político de esa región, de Nacogdoches, era Saucedo, el mexicano Saucedo. En junio de 1826, el presidente mexicano Guadalupe Victoria anula los contratos de Edwards y ordena la expulsión de Edwards de México, pero no envía, ojo, porque aquí es un doble discurso. Por un lado dice, no queremos ya más colonos, hay que expulsar a Edward Norris porque pretende independizar la República de Fredonia. Eso lo dice el presidente mexicano Guadalupe Victoria, que quería propiamente marcar su raya, ¿sí? Pero no envía guarniciones militares, no envía ningún ejército, las palabras se las lleva el viento. De tal manera que el 22 de noviembre de 1826, 36 hombres, fíjense nada más, únicamente 36 hombres armados de Edwards, arrestan al alcalde Samuel Norris y a los oficiales y a José Antonio Sepúlveda y a todo el gobierno mexicano en esa región, en Nacogdoches. Por lo tanto, proclama la independencia de la República de Fredonia. El 16 de diciembre de 1826, los rebeldes entran a esa población de Nacogdoches y levantan la bandera de independencia de la República de Fredonia. De tal manera que ya para el 21 de diciembre de 1826, Edwards firma un documento que es su acta de independencia y la declara oficialmente con un himno y con una constitución, la República de Fredonia, sus primeras leyes constitutivas y su bandera y su himno, que comprenderían la tierra desde el río Sabine a Río Grande el 13 de diciembre de 1826, de tal manera que envían a un mexicano a recuperar, pero ya demasiado tarde, ya habían dejado pasar todo eso. Ya había echado palabras al aire el presidente mexicano, cosa infructuosa, porque si no tienes quien defiende el territorio, pues de nada sirve hablarle al aire. De tal manera que el coronel mexicano Mateo Ahumada y Saucedo marchan contra los rebeldes de Texas. Stephen Austin organizó a los demás para apoyar. Primeramente él dijo que iba contra Edwards apoyando a los mexicanos, pero todo esto fue una simulación, por eso no se podía pacificar y no se podía, si no se hubiera pacificado en un tris de un día para otro, y llevó más de un mes el poder retomar el control. Prácticamente fueron 3 meses en los que tuvo que estar a la expectativa. Los mexicanos tuvimos que estar a la expectativa para que, llegando nuestras fuerzas, pudieran retomar el control de la región de Fredonia. Finalmente, ante el fuerte avance de las fuerzas mexicanas, Edwards huyó a Luisiana el 28 de enero de 1827 y ahí termina la rebelión, la República de Fredonia. Aunque cabe aclarar que inmediatamente después regresa a Texas para apoyar a Stephen Austin en la independencia de Texas. Así que fue una simulación. Stephen Austin fingió aliarse a las fuerzas mexicanas para salvaguardar y permitir que Edwards huyera a Luisiana. Una vez que le salvó el pellejo a Edwards y a todos sus seguidores, inmediatamente empezó a planear la independencia de Texas, de tal manera que a la brevedad posible regresó a México Edwards, apoyó a Stephen Austin y ocurrió lo que todos sabemos, la independencia y la pérdida de Texas. Sin lugar a dudas, esta República de Fredonia fue un antecedente de lo que iba a suceder y que estuvo a punto de suceder en muchísimas partes del territorio mexicano. Se perdieron todos los terrenos de ultramar
y la composición continental de la nación mexicana peligró como nunca antes en la historia de México. Estuvimos a punto de ser fragmentados en más de 10 fragmentos en esa época turbulenta de ese México, que afortunadamente de una u otra manera contamos con casi más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que es la extensión actual de nuestra nación mexicana, la cual debe servir para un éxito y un desarrollo por el bien de nuestros hijos y de un futuro mejor. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.